Hola, una vez más estamos aquí para hablar un poco de la palabra de Dios y meditar en su escritura, que es interesante. Vamos a hablar siempre acerca del Espíritu de Santidad o Espíritu Santo, como dicen muchos. En hebreo es el Ruach HaKodesh. Así, cuando los hebreos hablan acerca del Espíritu de Santidad, hablan del Ruach HaKodesh. Existen diferentes opiniones respecto a quién es el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Trinidad, un tropo de dicción, una especie de fantasma, una fuerza o un poder, como sucede con cualquier enseñanza escritural. Es preciso que profundicemos en la escritura, toda la Biblia, a fin de descubrir la verdad. Una lectura superficial nos llevará sin duda a un falso entendimiento. Mi pregunta, ¿una tercera persona? Hemos hablado acerca de Yahweh, Dios, y de Yeshua, Jesús, y cómo Yeshua, Jesús, no es Yahweh, Dios, sino que son dos seres totalmente diferentes, puesto que el Padre, el Abba, es Yahweh, Dios, y el Hijo no lo es. Eso significa que el Abba, el Padre y el Hijo deben ser dos personas aparte, dos seres diferentes. Por lo tanto, el concepto de una Trinidad, tres personas coiguales y coeternas, por así decirlo, que forman la deidad, no es verdad. El concepto del Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, como persona aparte del Abba, el Padre y del Hijo, es realmente un misterio. Es un misterio tal que aquellos que están a favor de esta idea tampoco pueden explicarla. Vamos a comenzar haciendo unas preguntas. Primero, si el Padre es una persona aparte del Hijo y el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, es una persona aparte de ellos, entonces, ¿quién es el Abba o el Padre del Mesías? Mateo 1, 18 al 20. Dice, el nacimiento de Jesús, el Mesías, fue así. Su madre, María, estaba desposada con José. Y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, ya que un ángel, un malach de Yahweh, de Dios, se le apareció en sueños y le dijo: Joseph, o José, hijo de David, no temas recibir a Miriam o María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Ahora, es el Ruach HaKodesh, el Abba de Yeshua, el Padre de Yeshua, y no Yahweh o Dios. La única manera de entender es por lo que dice en Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Ruach HaKodesh es el poder que produjo la concepción. Segundo, ¿por qué no invoca Shaul o el apóstol Pablo al Ruach HaKodesh en la introducción de sus cartas de igual manera que invoca al Padre y al Hijo? Esto parecería un tanto ofensivo para el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo si no fuese una persona de igual categoría. Tercero, ¿por qué no se presenta nunca al Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, como si estuviese sentado o de pie cerca del trono como lo están el Padre y el Hijo? Hechos 7, 55, 56. Colosenses 3:1, Apocalipsis 5:1 al 9, capítulo 7, versículo 10. Ni siquiera vemos un trono vacío para él. En 1 Corintios 11:3 ofrece un relato en el que la jerarquía en la que los hombres, las mujeres y el Mesías, cada uno tiene, por así decirlo, una misma categoría juntamente con Dios, Yahweh, el Padre, siendo la suprema autoridad. Pero ¿dónde está el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo? Efesios 5:5 nos dice que el reino que habrá de heredar los creyentes del Mashiach y de Elohé, Dios, porque no es el reino también del Ruach HaKodesh. Mi pregunta. Sexto, el Padre y el Hijo hablan entre sí, pero ¿por qué no lo hacen con el Ruach HaKodesh?
Esas son tan solo unas pocas de las muchas preguntas que surgen si el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo es realmente una persona. Pero existen, sin embargo, varios puntos que pueden dar a pie a que creamos que el Ruach HaKodesh es una persona. Examinemos un poco de ellos. Los atributos personales. Se dice que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, posee atributos de persona y que, por lo tanto, es una persona. Entre unos cuantos de estos atributos está el hecho de que el Ruach HaKodesh examina las cosas profundas de Dios. 1 Corintios 2:10. Revelación 2:7 dice que habla. Clama a gran voz. Gálatas 4:6 intercede. Romanos 8:26 da testimonio. Juan 15:26 nos guía o dirige. Romanos 8:14 nos manda. Hechos 16:6-7 se le puede mentir. Hechos 5:13 se le puede contristar. Y Efesios 4:30, etc. Sin embargo, el Ruach HaKodesh también tiene atributos que no se pueden aplicar a una persona, es decir, llena a las personas, Hechos 2:4. Puede ser derramado, Hechos 2:17-18. Está sobre los pueblos, Hechos 19:6. Las personas lo pueden beber, 1 Corintios 12:13. Es como un primer pago, 2 Corintios 1:22. Es un sello, Efesios 1:13. Es un eslabón simbólico, 2 Corintios 3:3. Para explicar esto, quiero dar tu atención al pasaje que se encuentra en Romanos 8, 9 y 10. Sin embargo, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu Ruach, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu del Mashiach, no es de él. Pero si el Mashiach está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, no obstante el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu del Mashiach mora en nosotros, pero el pasaje 10 nos dice que es el Mashiach mismo. Esto es algo que también se aplica al Espíritu de Yahweh, o Dios. Son la mente, los afectos y la voluntad del Todopoderoso Yahweh, Dios, de modo que los atributos personales del Ruach HaKodesh son los de Yahweh, o Dios, y Yeshua, Jesús, morando en nosotros, con su personalidad y disposiciones. Yahweh, Dios, le ha concedido al Mesías toda la plenitud del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo. Juan 3:34. Colosenses 1:19. Ahora que el Mesías ha sido glorificado gracias a la resurrección, el Ruach que tiene es el de su Abba y no el suyo propio. Sus espíritus han quedado unidos en uno y son también introducidos en los creyentes. Juan 15:26. Romanos 8:9-11 dice, aunque no en toda su plenitud, por otro lado, puesto que el Ruach HaKodesh posee atributos que no son personales, eso es algo que debiéramos atribuir de que el Ruach HaKodesh es el poder de Yahweh o su influencia. El que el Ruach HaKodesh es el poder de Dios es algo que vemos en los siguientes pasajes. Y si el Ruach o espíritu de aquel que resucitó a Yeshua, a Jesús de entre los muertos, mora en vosotros, el que resucitó al Mashiach de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales mediante su Ruach, su espíritu, que mora en vosotros. Romanos 8:11. Pues como Elohim levantó al Mashiach, también a nosotros nos levantará por medio de su poder. 1 Corintios 6:14. Y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza, Elohim la ejerció, o Dios, la ejerció en el Mesías, cuando lo resucitó entre los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Efesios 1:19 y 20. Estos pasajes muestran claramente que el poder de Yahweh es su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad, y por medio de ese Ruach resucitó a su Hijo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. ¿Ese poder actúa en nosotros? Pues es el poder del Ruach HaKodesh o espíritu de santidad. El ángel le dijo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. ¿Fue una persona o fue un ser espiritual el que tuvo relaciones con Miriam, o fue el poder milagroso de Dios o Yahweh el que causó la concepción?
He aquí yo enviaré el cumplimiento de la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén o Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Lucas 24, 49. La expresión ser investido con poder de lo alto es una expresión que significa recibir el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. El que obra en nosotros es el poder de Yahweh. La personificación, una técnica literaria que se usa con frecuencia en las escrituras hebreas, es la de la personificación. Muchos de los atributos personales del Espíritu Santo que aparecen arriba mencionados pueden ser el resultado de esta técnica. Por ejemplo, Pablo habla acerca del pecado como de algo que le engañó y que le mató. Romanos 7:11. Dice además, la muerte reinó desde Adán a Moisés. Romanos 5:14. Ni el pecado ni la muerte son personas. Hay otro ejemplo como el amor todo lo soporta, no piensa lo malo. 1 Corintios 13:4 y 5. La misericordia y la verdad se encontraron. Salmos 85:10. La luna se avergonzará y el sol se confundirá. Isaías 24:23. Cantad loores, oh cielo. Isaías 44:23. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salado? Mateo 5:13. En todos estos ejemplos, el tema que se desea personificar no es una persona como también lo es el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Los pronombres personales, otro punto que engaña a las personas de creer que el Espíritu Santo es una persona, son los pronombres personales él, su y de él, a quien, que se usan en pasajes como Juan 14:17, capítulo 15, versículo 26, capítulo 16, versículos 7 y 8, 13 y 14. En la mayoría de los idiomas europeos los nombres no tienen un género, es decir, es o bien masculino, femenino o neutro. Los pronombres masculinos se usan en estos pasajes porque confortador o paracleto es masculino. Ruach o espíritu, sin embargo, es neutro, es pneuma en griego, es neutro. Y realmente debería aplicársele el pronombre neutro, ellos. Resulta interesante que la palabra hebrea espíritu, ruach, es un nombre femenino. Desde el punto de vista gramatical, sin embargo, todos los pronombres deben estar de acuerdo con el género, con la palabra a la que se refieren. Pensemos en lo que dice en 1 Corintios 13, 4 y 5. En la versión del Rey Jaime hay un pasaje que se refiere a la caridad como sí mismo. Al Ruach espíritu se hace alusión como sí mismo. En Hechos 12:10 se habla acerca de la puerta de hierro como su en masculino en la versión del Rey Jaime. En 1 Juan 5, 7, 8 dice, pues tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y hay tres que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno, en la versión del Rey Jaime. Los trinitarios se refieren con frecuencia al pasaje 7 con el propósito de mostrar que en el cielo hay tres personas que todas son parte de la deidad. La versión revisada estándar en inglés de 1888 omite todas las palabras en cursiva. La palabra debiera realmente decir, porque hay tres que dejan constancia, el ruach, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Solamente existen dos manuscritos griegos modernos y una o dos versiones antiguas de escaso valor que contienen esta añadidura falsa. No se encuentra en la versión en siriaca, ni en árabe, ni en etíope, ni copta, ni saídica, ni armenia, ni eslovaca. Además, en griego no se cita un par en relación con las palabras de 1 Juan 5:7. En ninguna discusión respecto a la doctrina de la Trinidad, por eso es claramente cuestionable la añadidura al Nuevo Testamento y no debería de estar en nuestra escritura porque es añadido. Concluyo. Como ya hemos visto, el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, no es la tercera parte de ninguna Trinidad porque no es una persona ni mucho menos, es únicamente el poder, la mente, la disposición de Yahweh Todopoderoso mismo. Se ha unido al Ruach de Yahshua el Mesías, ahora que ha sido glorificado y que mora en los verdaderos creyentes. Es el medio por el cual somos guiados a toda verdad
Y es el poder que hace una realidad la resurrección de los muertos. Cuando primeramente recibimos el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, solamente recibimos una pequeña medida de Él. Viene a ser como un primer pago hasta que resucitamos y entonces lo recibiremos en toda su plenitud. El Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, es don maravilloso de nuestro Padre Celestial, pero no es la tercera persona de una Trinidad ficticia. Bueno, aquí llegamos, hermanos. Que Dios me lo guarde y me bendiga. Sigan adelante. Las bendiciones de Yahweh se vayan en su hogar y firme y adelante.